aliento cesa o llega el temor. Solo tu rostro veré. Sin esperanza muerto y ya no hay amor. Si todos te rechazan alrededor, Yo no callaré. Yo te amo con toda mi vida, todo mi corazón. Te deseo, eres mi adoración. Yo te adoro por lo que tú eres, no por lo que soy yo. Te anhelo más que nada, Señor, con todo mi corazón. si un día amaneciera triste y vacío, sin hojas, en silencio, mudo y frío, mis labios no cerraré. Si las campanas callan por el dolor y si las flores lloran al irse el sol, solo en ti confiaré. Yo te amo con toda mi vida, todo mi corazón. Te deseo, eres mi adoración. Yo te adoro por lo que tú eres, no por lo que soy yo. Te anhelo más que nada, Señor, con todo mi corazón. Si las campanas callan por el dolor, Si las flores lloran al irse el sol, solo en ti confiaré. Filipenses 4, 8 al 9. Vamos a darle lectura a Filipenses. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.
lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pensar y hacer es la palabra del día de hoy. Hermano, existen en el mundo ahorita actualmente muchos sustitutos mentales, y cuando hablo de sustitutos mentales es cosas que han tomado el lugar de nuestro pensamiento, que influyen mucho en nuestra mente y en nuestra toma de decisiones, como por ejemplo las redes sociales influyen mucho en tu pensamiento. Lo que está de moda, ahora lo queremos hacer. Por ejemplo, la ropa, la moda también influye en nuestro pensamiento, porque ahora queremos traer lo que ahora se anda usando. O si sale que ahora te vas a pintar las uñas de tal forma, ahora todos se quieren pintar, bueno, las mujeres, ¿verdad? Bueno, alguno que otro, pero las mujeres se quieren pintar las uñas como se están usando. O si un corte de pelo sale así nuevo también. Y hay muchos sustitutos mentales que vienen y quieren tomar lugar en nuestra mente. Por ejemplo, otro podría ser la calculadora. Anteriormente usted tomaba un lápiz, un papel y hacía cálculos, sumas y restas, pero ahora lo que hacemos es tomar una calculadora, un celular y rápidamente sacamos una operación matemática. Por ejemplo, los celulares, si usted quiere tomar el número de teléfono de alguien, antes traíamos una libretita o lo sabíamos de memoria, ahora no. Ahora usted saca su celular y dice, a ver, pásame tu número. Es más, ni siquiera pásamelo, márcame y ya te guardo como contacto. Y nuestra mente, hermano, pues ha dejado de trabajar más. Y ahora menos con lo de la IA, que es la inteligencia artificial. Y esa inteligencia artificial te puede hacer actividades, tareas que te encargan en la escuela, hasta predicaciones, hermano, ya pueden hacer la inteligencia artificial. Esos programas ya sacan predicaciones completamente listas para que usted las pueda compartir a otras personas. Pueden crear música, poemas, pueden hacer traducciones, pueden editar videos, la IA puede crear logos, puede hacer diseños, hasta manejar un automóvil. Es a lo que nos estamos enfrentando actualmente. Se ha dejado de usar el pensamiento y el razonamiento humano, hermano, y estos sustitutos mentales han venido a tomar el lugar en cada persona, pues que es peligroso, porque el apóstol Pablo por eso nos dice que pensemos en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Dice, piensen en esto, porque él sabía que iba a haber tiempos en los que nuestra mente iba a ser ocupada por otras cosas. Ahora, el apóstol Pablo no está hablando de pensar casualmente sin importancia. Él está hablando de que pensemos en cosas importantes y cosas serias, porque la Biblia dice que la palabra de Dios la verdad de Dios ha sido revelada a nuestros corazones, y en nuestra mente, hermano, está ahora esa palabra viva, y hemos sido cambiados y hemos sido renovados en nuestra mente. Pero fíjese que hay cristianos descuidados que evitan meditar en la palabra de Dios, que evitan pensar en la palabra de Dios, que menosprecian la palabra de Dios. Dicen, no es tan importante orar, no es tan importante leer la Biblia, no es tan importante ir a la iglesia. Por eso Pablo nos dice, piensa en esto, que enfoquemos toda nuestra atención en lo importante, y comienza mencionando algunas cosas que son las que estamos viendo. Pero lo sorprendente, hermano, del libro de Filipenses es que cuando Pablo lo escribió, él estaba preso. Él estaba en una celda, no estaba en libertad como nosotros. Él se encontraba preso. Y aún preso, él procuraba que los demás cristianos que se habían convertido siguieran adelante en el camino del Señor. Pero vamos a ver las cosas que él nos menciona. La primera cosa que menciona ahí dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Vamos a ver esta primera palabra, todo lo verdadero.
La Biblia, hermano, cuando utiliza la palabra verdadero, está hablando de algo que es real. ¿Usted sabe qué es lo opuesto de real? Falso. Falso es lo opuesto de real. Y muchas personas en el mundo están decepcionadas al pensar que algo es real y no lo ha sido. Y han dejado de creer. Por ejemplo, en la política, hermano, en los gobiernos hay preocupación porque muchas personas sienten que todos los políticos son falsos, que no tiene ningún sentido votar por ellos, por esos candidatos, porque no hacen lo que ellos prometen. De hecho, ahorita estamos en elecciones y mucha gente está pues preocupada y ha dejado de creer en ellos. Dice, no es cierto, por quien votes no va a resultar, porque hay falsedad en ellos. Hermano, pero los cristianos tenemos otro punto de vista, porque nosotros creemos en lo que es real. Y no podemos desviar nuestra atención hacia lo que es falso. Debemos de tener cuidado, hermano, porque el mundo está lleno de personas engañadas y engañadores que van a venir a presionarte para que tú dejes de creer en lo real, para que tú dejes de creer en la verdad. Y la Biblia, hermano, menciona un ejemplo, bueno, vienen varios, pero voy a hablar de uno. Menciona a Bernabé y a Ananías. Son dos ejemplos de hombres que uno estaba en la verdad y el otro en lo falso. Bernabé, nos dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 4, dice que, bueno, él se llamaba José, Bernabé. Era un levita de Chipre y los apóstoles le llamaban Bernabé, que significa hijo de consolación. Bernabé era un hombre de Dios, estaba influenciado profundamente por las cosas de Dios. Él meditaba en la palabra del Señor, buscaba a Dios y servía a Dios verdaderamente, era un verdadero creyente. Y un día Bernabé, guiado por el Espíritu Santo, sintió que debía de vender sus propiedades y donar el dinero de esas propiedades a la iglesia de Jerusalén. Nadie lo presionó, nadie le dio esa idea, nadie le dijo, ve y vende tus cosas y tráelas. El Espíritu Santo tocó su corazón y él lo hizo. Fue un sentir que tuvo Bernabé y así lo hizo, y él respondió positivamente, vendió sus propiedades y las trajo a los apóstoles para la iglesia de Jerusalén. Entregó el dinero completo a la iglesia. Ananías, por otro lado, bueno, también Ananías estaba obsesionado con la idea de la grandeza. Él también se había acercado, había creído en Jesús, pero sus intenciones eran diferentes. Ananías pensaba en tener algún puesto o en alguna posición dentro de la iglesia. Él aspiraba a ser alguien importante dentro de la congregación. Quería alcanzar cosas que los demás cristianos lo podrían poner en un lugar alto y poder ser distinto ante los ojos de los demás, o sea, ser como muy espiritual o como tener cierto cargo dentro de la congregación. Él sentía como que quería hacer algo grande, pero no lo hacía de un corazón humilde. Él lo hacía por interés personal, porque quería sacar provecho. Pero esas cosas, hermano, en las que él enfocaba su atención no eran reales. Eran cosas falsas. Él pensaba que algún día llegaría a un lugar muy alto. Y meditaba en esas cosas falsas. Sabemos el destino de cada uno de ellos. La Biblia nos dice que Bernabé, hermano, fue el compañero en el ministerio de Pablo. Fue un hombre comprometido, generoso, responsable, y continuó llevando el evangelio. Inclusive en la conversión de Pablo, la iglesia de Jerusalén tenía miedo de Pablo, porque recuerden que Pablo mataba a los cristianos. Pero cuando fue su conversión, nadie se le quería acercar a Pablo. Decían, no, hombre, este nos quiere matar, ¿no? Nadie se quería acercar. Y el único que lo aceptó fue Bernabé.
Él intervino con los apóstoles contándoles lo que Dios había hecho en la vida de Pablo, de Saulo, que ahora era Pablo. Y fue entonces cuando los discípulos aceptaron a Pablo. Así Dios usaba a Bernabé. En cambio, Ananías, ya conocemos su trágico final. Murió al mentir sobre la venta de la propiedad que él había vendido, que fue y se la entregó a los apóstoles y le dijo, miren, vendí una propiedad, aquí está el dinero. Nadie le dijo que lo vendiera, él fue y lo hizo, pero antes de entregar el dinero, le quitó una parte. Dijo, no, esta parte me va a quedar con ella, pero esta la voy a entregar a la iglesia. Y cuando yo con los apóstoles le dijeron, oye, ¿en cuánto vendiste la propiedad? No, pues la vendí en tanto. Todo lo que me dieron aquí está. Dijo, ¿estás seguro? Sí, así fue. Y los apóstoles le dijeron, estás mintiendo, y has mentido al Espíritu Santo. Y dice que en ese momento él cayó y murió. Ese fue el final de Ananías. Por eso el Señor nos dice que tengamos cuidado, hermano, y nosotros debemos de buscar y pensar en todo lo que es verdadero, todo lo que es real. Debemos de dejar lo falso a un lado. Y recuerden que los seguidores de Jesús son seguidores de cosas reales, no de cosas falsas. Número 2, segunda cosa que menciona Pablo es todo lo honesto. La palabra honesto, hermano, una mejor traducción de esta palabra es noble y sincero. Con estas palabras como que se entiende mejor la palabra honesto, noble y sincero. Debemos de pensar en todo lo honesto, dice la palabra de Dios, todo lo serio. Y es que aceptar a Jesús en nuestro corazón, hermano, es algo serio. Obedecer su palabra es algo serio. Creer en lo que nos ha dicho a través de su palabra es algo serio. Lo contrario de serio, ¿qué cree que es? Es una palabra que aparece ahí, frívolo. La palabra frívolo significa superficial, significa poco importante, poco profundo, algo pasajero, algo vano, algo que no merece demasiado esfuerzo. Eso es frívolo. Por ejemplo, la oración, hermano, es algo serio, importante, pero hay creyentes que ven la oración como algo frívolo, como algo sin importancia, como algo que no tienes que esforzarse tanto, algo superficial. Dicen que no es necesario que le pongas tanto trabajo para orar, no es necesario que pongas tanto tiempo para leer la Biblia. Dice, no es necesario que sirvas a Dios, que te esfuerces, no, nomás así superficial. Al cabo Dios conoce tu corazón. Pero el apóstol Pablo nos dice que debemos de pensar en todo lo honesto, todo lo serio. Solamente quien tiene una mentalidad seria, hermano, una mentalidad honesta, podrá hacer la voluntad de Dios. Porque aquellos que tienen una mentalidad frívola de aquello que es superficial, de aquello que es temporal, que no es importante, van a tener un desenlace terrible. Mira, hermano, cuando digo serio no me estoy refiriendo a que no se ría, porque el humor y la risa son invenciones creadas por Dios. Sí, hay que reírse. Es para el bienestar de los humanos, para sentirse bien. Pero su abuso de nada más estarse riendo y estarse burlando y estar solamente pensando en la diversión nos lleva a los cristianos por caminos diferentes a los que Dios quiere que sigamos. Y Él quiere que seamos honestos, que seamos serios. Y un ejemplo, hermano, es Moisés y Aarón. La Biblia nos dice que Moisés estaba en la montaña buscando a Dios, soportando las inclemencias del tiempo, concentrado en la presencia de Dios, esperando que Dios le entregara los mandamientos, la ley para el pueblo de Dios, sus santos mandamientos, una bendición muy especial para todo el pueblo de Dios, un mensaje enviado directamente del cielo de Dios. Pero mientras Moisés estaba en la montaña,
buscando a Dios, en el valle abajo estaba Aarón con el pueblo. Y el pueblo, hermano, tenía una super fiesta. Estaban ahí, se divertían y reían y empezaron a adorar a un Dios que ellos mismos crearon. Y tenían un escándalo y dieron rienda suelta a sus placeres y a sus deleites abajo. Mientras la montaña ardía con la presencia de Dios, en el valle, Aarón y el pueblo se divertían. Muchos, hermanos, de los que se divertían acabaron destruidos por el fuego. Porque no era tiempo de divertirse, era tiempo de buscar a Dios. Cuando uno tiene una mente frívola, hermano, de pensar en que no es importante, que no es necesario esforzarse por buscar a Dios, de tomar todas las cosas de Dios de una manera superficial, es peligroso, hermano, y es un error grande. Por eso Pablo nos dice, piensa en todo lo honesto, piensa en todo lo serio, hablando de las cosas del Señor. Tercera cosa, hermano, que nos menciona este versículo, dice, todo lo justo, todo lo justo. Cuando habla de todo lo justo, esta palabra se puede definir como todo lo que es correcto. Y lo contrario de todo lo que es correcto no es lo que es incorrecto, no, es lo conveniente. Porque una cosa es hacer lo correcto y otra cosa es hacer lo conveniente. Mire, todos los hombres, hermano, tenemos deseos y necesidades. Queremos comer, queremos vestir nuestro cuerpo, queremos tener un techo donde dormir. Todos tenemos esas necesidades, ¿verdad? Y son necesidades físicas, pero también hay necesidades emocionales como el amor, como el sentirse valorado, como el sentirse amado, el sentirse aceptado. Y todo esto es correcto, pero hay un problema, hermano. Si la persona trata de satisfacer sus necesidades físicas, emocionales, psicológicas, de una forma que solamente quiere sentirse confortable, porque hay personas que dicen, no, mira, con que yo me sienta a gusto, con eso hay. No le hace que no sea lo correcto, con que yo esté a gusto, con eso tengo. Porque el mundo, hermano, piensa seguir las cosas más confortables, donde están más a gusto o convenientes, en lugar de hacer lo correcto. En estos días, hermano, es un problema en la sociedad que la gente haga lo correcto o haga lo confortable o lo conveniente. Mire, le voy a dar un ejemplo. Diariamente las personas toman decisiones, pero no sobre lo que es correcto, sino lo que es conveniente. Por ejemplo, el joven y la señorita se aman y en lugar de casarse se van a vivir juntos ahora. ¿Por qué? Porque es más oportuno, porque es más conveniente, es más fácil, es más cómodo irse a vivir. Total, si no resulta, cada uno para su casa y se acabó. Si resulta, pues nos casamos, pero si no, pues cada quien para su casa. Ese es un ejemplo. Debemos de tener un pensamiento correcto, hermano, como cristianos. Y ese pensamiento correcto se desarrolla cada día meditando en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ayuda a tener pensamientos correctos, a hacer lo que Dios quiere que hagamos, a que no nos desviemos a hacer lo que nos conviene o lo que nos beneficia. Mire, otro ejemplo. Va usted en el transporte público y de repente ve que la persona que estaba sentada a su lado se baja, pero dejó en su asiento el celular, y es de nueva generación, acaba de salir, es un iPhone. ¿Qué es lo conveniente? Si tú piensas detenidamente, dices, bueno, aquí me conviene porque mi celular está bien viejito, ¿verdad? Entonces, pues puedo quedarme con él. Lo conveniente para mí es quedarme con él. Y yo no digo nada. Ya lo veo que va bajando, pero pues yo no digo nada.
Pero lo correcto es hablarle a esa persona, oye, tu celular aquí lo dejaste, y entregárselo. Eso es lo correcto. Pero lo conveniente que hacen las personas es quedarse con él, ¿verdad que sí? Y más si es dinero, hermano. Si es dinero, no, hombre, ni siquiera le avisas que dejó algo. Lo guardas. Es más, hasta le dices, gracias Dios porque me bendeciste hoy. Necesitaba dinero y aquí a través del hermano que se le quedó celular o el billete que lo dejo aquí, tú me estás bendiciendo. Bueno, es diferente si el dueño te dice, te lo regalo o ten el dinero. Es diferente. Pero tú tienes que hacer lo correcto, es entregárselo. Mire, la Biblia nos dice que había un hombre que se llamaba José de Arimatea. Era un hombre justo, era un hombre que hacía lo correcto. Y tenemos a otro hombre llamado Poncio Pilato. Ellos vivían en la misma ciudad. Pero se enfrentó a una decisión Poncio Pilato que quería evitar. Y él quería hacer lo más conveniente, no quería hacer lo correcto. Poncio Pilato había tenido diferentes casos, diferentes problemas políticos, religiosos que se habían presentado delante de su gobierno y los había enfrentado y los había solucionado. Pero llegó Jesús de Nazaret. Era un acusado silencioso Jesús de Nazaret. Le parecía a Poncio Pilato que este hombre era inocente, que no había motivo alguno para condenarlo. Pero Poncio Pilato sabía que debía hacer lo correcto, pero también sabía sus consecuencias. Sabía que el pueblo se iba a levantar en contra de su gobierno y a lo mejor hasta lo iban a quitar si no les daba gusto al pueblo judío. En consecuencia, hermano, Poncio Pilato hizo lo conveniente y se lavó las manos. Dijo, yo soy inocente de la sangre de este justo, hagan con él lo que quieran. O sea, realmente lo que dijo, hagan lo que ustedes digan. Ustedes tienen el poder en sus manos. Y él hizo lo conveniente, pudiendo hacer lo correcto, porque él pudo haber soltado a Jesús. Pero no lo hizo. Así que se lavó las manos y como queriendo decir que él no era responsable de lo que hiciera el pueblo con el acusado, él evadió su responsabilidad, hizo lo conveniente. Más adelante, hermano, tal vez en la Biblia no lo menciona, pero en los libros de historia dice que Poncio Pilato más adelante fue destituido de su cargo y fue exiliado. Y según cuentan los historiadores, no soportó la destitución de sus cargos y se quitó la vida. Pasó a la historia como el hombre que se lavó las manos. En cambio, José de Arimatea vivió el resto de sus días. ¿Sí sabe lo que hizo José de Arimatea? José de Arimatea, hermano, lo que hizo fue que él tenía un sepulcro y fue y llevó el cuerpo de Jesús a ese lugar, sabiendo que no había un lugar donde ponerlo. Y él fue y solicitó ante el gobierno que le dieran el cuerpo de Jesús y le permitieran sepultarlo en ese lugar que él tenía. Y él inclusive fue por él. Él se estaba arriesgando a que él hicieran algo también, porque le dicen, ¿tú eres simpatizante de Jesús también? Él se estaba arriesgando a que lo encarcelaran. Pero en cambio él lo hizo. Dijo, es que lo correcto es darle sepultura a mi Señor. Y fíjense, hermano, lo que él hizo, ocurrió un gran milagro, porque ahí se efectuó la resurrección del Señor. Y eso marcó la vida de José de Arimatea. Él no fue el mismo después de que Jesús resucitó. De hecho, nadie de nosotros estuviéramos aquí si no fuera por ese milagro. Pero por hacer lo correcto, José de Arimatea, él fue marcado en su vida. Él vio el milagro de la resurrección de Jesús en el sepulcro que él había dispuesto. Fíjense la diferencia de hacer lo correcto a hacer lo conveniente. Así que ya sabe, hermano, si se encuentra un celular, haga lo correcto. Si se encuentra un billete, bueno, si va por la calle y se encuentra y pues no hay nadie, gracias Señor, ¿verdad?
Pero si sabe de quién es, regréselo. Haga lo correcto. Pablo nos dice que hagamos lo correcto. Número 4, todo lo puro. Esta palabra, hermano, todo lo puro, nos habla de algo limpio, lo opuesto a sucio. Algo limpio. Y todos necesitamos, hermano, ser limpios. El pecado, hermano, ensucia nuestro corazón y genera impurezas cada día. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, dice la palabra de Dios que nos engañamos a nosotros mismos y mentimos. Y la verdad no está en nosotros. Así que tenemos que pedirle al Señor que limpie nuestro corazón y que limpie nuestra mente. Tenemos que pensar en todo lo puro. Y la Biblia nos habla de David y de Urías, que son dos ejemplos. David, hermano, envió a Urías a la guerra y mientras estaba afuera tuvo relaciones con la esposa de Urías, dejando a la mujer embarazada. Y David pensó en una trampa, dijo: voy a traer a Urías de regreso para cubrir este pecado y ocultar el embarazo de la mujer. Y lo trajo de regreso. Pero Urías, hermano, dice que no fue a su casa. Aunque David lo emborrachó, lo invitó a cenar, Urías nunca fue a su casa. Él dice que permaneció en las puertas del palacio con los sirvientes, ahí dormía, porque él pensaba que no era posible que fuera a su casa, estar en paz con su esposa, estar ahí durmiendo, estar ahí comiendo, mientras su gente se estaba muriendo en la batalla. Él decía: no es justo, yo tengo que estar ahí. Urías, hermano, fue más limpio. Él no podía volver a su casa sabiendo que había guerra y que los hombres estaban sufriendo en la guerra. Incluso después de que David lo emborrachara, aún Urías permanecía con una moral más sobria que David, que no había tomado. Cualquiera de nosotros, hermano, que procure alcanzar la pureza por medio de nuestras propias fuerzas, debemos de arrepentirnos y pedirle perdón al Señor, porque a veces que nosotros queremos alcanzar ser puros a través de nuestros propios medios. Es decir, si mostramos nosotros bondad a otras personas, decimos: con esto Dios me va a perdonar lo malo que hice ayer. O si le ayudo a una persona en la calle, Dios me va a perdonar. No, hermano, no es así. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios porque Él es el único que nos purifica. Nosotros no podemos limpiarnos solos. Solamente Jesús nos puede limpiar. Solamente Él puede quitar la suciedad de nuestro corazón y de nuestra alma, de nuestra mente. Nadie más. Nadie puede ser puro por sí solo. Nadie. Solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así que, hermano, es necesario que busquemos la pureza de Dios. Si usted tiene en su corazón alguna suciedad, algo que usted siente que está mal, dígale: Señor, límpiame a través de tu sangre, a través de tu presencia. Perdóname, Señor, porque soy bien enojón. Perdóname porque, tal vez es porque estoy más grande, ya me desespero más rápido y me enojo más, sí, o porque soy muy peleonero, o porque soy muy conflictivo, o porque a veces soy muy mentiroso todavía, o porque digo malas palabras. Perdóname, Señor, ayúdame, purifícame, límpiame, o porque tengo pensamientos sucios. No puedo ver un comercial en la televisión donde salga una mujer porque empiezo a pensar cosas malas. Ayúdame, Señor, limpia mi corazón, limpia mi mente. Vamos a la siguiente palabra, dice: todo lo amable. Todo lo amable. Cuando el apóstol Pablo, hermano, menciona todo lo amable, se está refiriendo a las cosas que promueven amor fraternal. Hay problemas entre nosotros, a veces son malentendidos, pero en ocasiones terminan en conflictos, en pleitos, que ocurren porque hay discordia y hay contiendas dentro de la familia o dentro de la iglesia. ¿Te has encontrado alguna vez a personas que les gusta hacer sentir mal a otras personas? Que son pleitistas, que no tienen ni idea de ser amables, que tratan mal a las demás personas y que prefieren hacer pleito y luchar
contigo o decirte cosas antes de pedirte perdón y son conflictivas. Bueno, hermano, lo contrario de ser amable es ser conflictivo. ¿Sí? Los cristianos, hermano, no debemos ser así, debemos ser pacificadores, no ser conflictivos. Debemos de buscar la paz, ser amables, ser cordiales, amistosos, gente que construya puentes para hacer relaciones y no gente que construya paredes para dividir situaciones o familias. Un ejemplo que nos menciona la Biblia, bueno, aquí hay una palabra que me gustaría que en pantalla, si la pueden poner, cabina, por favor. Pacificador, y lo contrario es conflictivo, ¿sí? La Biblia nos dice que seamos pacificadores, hermano, no conflictivos. Y un ejemplo que menciona la palabra de Dios se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 19, que lo puede leer en su casa, yo se lo voy a mencionar nada más. Nos habla acerca de un hombre llamado Demetrio. Demetrio era caldeo, Demetrio era como, él le gustaba trabajar como con la plata, y él hacía como construcciones pequeñas, templos de miniaturas de la diosa Diana, y él los vendía allá afuera del templo. Le hacían miniaturas en plata de la diosa Diana, y aparte tenía ahí contratados gentes que se dedicaban a hacer artesanías y trabajaban para él. Pero un día Pablo entró a la ciudad y empezó a predicar de la palabra del Señor. Y Demetrio escuchó y se enojó. Dijo: este hombre está echando a perder el negocio. Está diciendo que Diana no es una diosa verdadera, que este templo está mal, que nosotros estamos equivocados. Y se enojó mucho porque le iba a echar a perder el negocio. Entonces dice que levantó una turba de gente y les empezó a decir: oigan, miren lo que está haciendo este predicador, está en contra de nuestra diosa Diana. Y dice que empezó a juntar todo el pueblo lo empezó a juntar, y se fueron todos al anfiteatro. Y junto a Pablo viajaban dos personas, uno se llamaba Gallo y el otro se llamaba Aristarco. Y ellos estaban también junto a Pablo, pero dice que se los llevaron la turba, los jalaron y vámonos, se los llevaron a todos al anfiteatro. Pablo quiso ir con ellos, pero dice que no lo dejaron entrar. Y ya dentro del anfiteatro era un griterío tremendo, y gritaban que Pablo decía esto, que estaban predicando en contra de sus dioses. Y resulta que mucha gente, inclusive de la que estaba ahí en medio, no sabía ni por qué estaba ahí en medio de la turba, también gritando. ¿No le ha pasado que hay gente que de repente hay una bolita y luego, ¿qué pasó? No sé, pero aquí estamos viendo, a ver. O sea, más de mirones, ni siquiera sabían por qué estaban ahí. Así estaba igual en esta turba que hizo Demetrio. Muchos ni siquiera sabían por qué estaban ahí, pero estaban gritando: sí, que cuelguen a Pablo, sí, que lo maten, y diciendo cosas, ¿no? Y resulta, hermano, que cuando supieron que Pablo era judío, dice la Biblia que empezaron a gritar como por 2 horas y decir que su diosa, la diosa Diana, era grande y que ella, pues, estaban grite y grite que la diosa Diana es grande, la diosa grande. 2 horas, hermano, nomás estuvieron gritando, porque ellos decían que Pablo quería poner en contra al pueblo. Decían: grande es Diana de los Efesios, diosa de los Efesios. Por 2 horas estuvieron gritando: grande es Diana, diosa de los Efesios. Hasta que llegó un hombre, no dice la Biblia quién era, nomás dice que era un hebreo. Generalmente los hebreos ocupaban un puesto como secretarios o como presidentes, tipo así. Y dice que apareció este hombre, un secretario, como un alcalde. No dice su nombre, quién era, pero entró entre toda la turba en medio y comenzó a tranquilizar la ciudad.
y les dijo: Efesios, cálmense, cálmense, tranquilos. Estos hombres que han traído no han tomado nada del templo, no han insultado a la diosa Diana, ni están provocando a nadie. Son inocentes. Pero si Demetrio y los demás tienen pruebas, dice, pues vayan a los tribunales, vayan con los procónsules y pongan su queja ahí, pongan su demanda. Y les advierto una cosa, dice, el gobierno romano nos puede acusar de hacer disturbios, ya que no hay razón para tanto alboroto. Dice que entonces todos se despidieron y se fueron, se callaron y ya no hubo pleito. Aquí uno buscaba el conflicto, Demetrio, y la ruina, y pleito, ¿verdad? Y la muerte de Pablo. Y el otro, el escriba, buscaba la paz y la armonía. La pregunta, hermano, es: ¿quiénes somos nosotros? ¿Somos como Demetrio o somos como el escriba? Cuando llegamos, ¿se hace el pleito peor o se apacigua todo? Usted lo sabe. Cuando llega a su casa y si hay un conflicto, si se pone peor, hermano, es porque usted es Demetrio, ¿verdad? Pero si se apacigua todo es porque es el otro, el escriba. La Biblia nos dice que debemos de ser pacificadores, debemos llevar la paz, la calma. Vamos a la siguiente palabra, hermano. Dice: todo lo que es de buen nombre. La palabra aquí para todo lo de buen nombre es útil. Todo lo de buen nombre significa útil. Hay muchas personas, hermano, que les gusta criticar, y hay muchos cristianos que han caído en ser negativos y criticones en cuanto a la mayoría de las cosas en general. Usted se ha topado con gente así, hermano, que sea criticona. En vez de decirle cosas útiles, le dice cosas que lo critican. En vez de levantarle el ánimo, le da para abajo. Hay mucha gente así. Por eso el apóstol Pablo nos dice que pensemos en lo que es de buen nombre, o sea, lo que es útil para nosotros, las palabras que son útiles para nosotros, no en criticar. Y la Biblia nos menciona un ejemplo en Nehemías capítulo 4, nos habla acerca de dos personas que se llaman Tobías y Sanbalat. Cuando Nehemías y Esdras estaban tratando de reconstruir Jerusalén, los muros estaban edificando, llegaron Tobías y Sanbalat. Estaban enojados, enfurecidos, y criticaban lo que estaban haciendo Nehemías y Esdras. Si ellos ponían un ladrillo en el muro, ya lo estaban criticando: lo puso mal, lo puso chueco y no lo puso bien. Y si levantaba una pared, esa pared está chueca, ni siquiera saben construir, no son albañiles, no saben hacer nada. Si ponían una puerta, esa puerta está mal puesta, no saben trabajar. Y estaban criticándolos y diciendo cosas de ellos. Inclusive, hermano, dice que se juntaron Tobías y Sanbalat, y juntaron a un grupo de personas que conspiraron en atacar a Nehemías y a Esdras y a todas las personas que estaban reconstruyendo los muros en Jerusalén. Les querían hacer daño. Por eso los judíos se colocaron en los lugares de los muros con espadas, con lanzas y arcos, y sabían que Dios estaba de su lado. Con una mano trabajaban y con la otra dice que traían el arma, la espada, el arco. Entonces Tobías y Sanbalat desistieron de atacarlos. Hermano, cuando hablemos cosas, tratemos de decir algo útil a los demás. Tratemos incluso de que si no estás de acuerdo con esa persona, no digas cosas que lo critiquen. Si estás de acuerdo, di algo en forma, o sea, si no estás de acuerdo, di algo en forma que hasta ese desacuerdo
lleve incorporadas algunas sugerencias útiles. No digas, no, lo estás haciendo mal, tú no sabes trapear, no sabes barrer, hermana, pero pues ella lo está haciendo y tú nomás lo estás criticando. O qué bárbaro, mira cómo dejaste esa pared, la pintaste toda mal, pero pues tú no la quisiste pintar. Tenemos que decir cosas útiles, hermano. Miren, la Biblia nos dice que Jesús sanó al endemoniado en Gadara. Es en Lucas capítulo 8. Dice que el hombre se fue por las ciudades dando un mensaje útil, dando gracias a Dios, que trajo bendición a todos los que escucharon ese mensaje. Y dijo a toda la ciudad las grandes cosas que Dios había hecho con él. Pero, ¿qué pasó con los dueños de los puerquitos? ¿Ustedes se acuerdan de esa historia cuando Jesús liberó a este hombre? Dice que estaba endemoniado, que era un hombre que lo ataban con cadenas, andaba desnudo, vivía donde estaban las tumbas del cementerio y andaba por el desierto corriendo. Entonces Jesús dice que lo liberó, pero los demonios le dijeron, danos permiso de irnos a ese grupo de cerditos que están ahí. Y Jesús dijo, está bien, váyanse. Se fueron a los cerditos y los cerditos se despeñaron, se fueron hacia abajo de un cerro, se cayeron. Los hombres sabían de la condición de ese endemoniado, lo conocían porque lo veían a diario ahí. ¿Qué dijeron ellos cuando pasó eso? Ellos pensaron en sus cerdos, dijeron, ¿y los cerdos? Y se murieron y le tenían miedo a Jesús. Inclusive le pidieron a Jesús que se fuera de la ciudad. Le dijeron, vete Jesús, tenemos miedo de ti, vete. Y lo corrieron. No les importó ver la condición del hombre que ya estaba sentado a un lado de Jesús en sus 5 sentidos, con una manta cubierta y hablando como cualquier otra persona normal. Ya no estaba endemoniado, ya no estaba poseído, él ya había sido libre y no les importó. Lo que les importó fue lo de ellos. Qué extraño, hermano, que algunas personas sean tan útiles para hablar y otras personas sean tan críticas para hablar de otros. ¿De cuáles personas eres tú? ¿De las que son útiles para hablar o de las que critican? Vamos a la siguiente palabra porque ya vamos a terminar. Son varias. Dice, si hay virtud alguna en esto, pensad. La palabra virtud, hermano, está hablando de excelencia. Y lo contrario de excelencia es algo inferior. Es lo inferior. Hay un dicho, hermano, que usan algunos pastores que dicen, bueno, se usan para los negocios y dice así, dice, si muchos cristianos llevaran su negocio igual que llevan su vida cristiana, en un par de meses quebrarían. O sea, están diciendo que a veces le echamos muchas ganas en nuestras cosas personales, pero en nuestra vida espiritual no lo hacemos. Y es que, porque Dios quiere, hermano, que demos lo mejor, quiere la excelencia. Dios quiere que tú des lo mejor para su servicio, para su ministerio, para buscarle a Él. No solamente que lo mejor sea para tu casa, para tu negocio, para tu familia, sino que también sea lo mejor para servir a Dios, para adorar a Dios, para exaltarle, para buscarlo. La Biblia nos habla de Abraham, nos dice que Dios le pidió que ofreciera un sacrificio en Génesis 22. Y ya estando en el lugar del sacrificio, el Señor lo puso a prueba a Abraham y le dijo que le ofreciera a su hijo. Y Abraham accedió a ofrecerle lo mejor. Claro que fue una prueba, sabemos que Abraham no ofreció a su hijo porque obedeció. Era solo una prueba. Dios también, hermano, dio lo mejor para este mundo. Dio a Jesús, Jesucristo. Y ahora todo el que cree en Él tiene vida eterna, porque Dios nos dio lo mejor. Así que nosotros como cristianos tenemos que concentrarnos en darle lo excelente a Dios, darle lo mejor de nosotros. No darle lo inferior, no darle lo que no queremos, lo que menospreciamos. Vamos a darle a Dios lo mejor.
la mejor alabanza, la mejor adoración, el mejor servicio, porque Dios se lo merece, hermano. Amén. Siguiente palabra, dice, si algo digno de alabanza, pensad en esto, si algo digno de alabanza. Mire, le voy a decir algo, si algo digno de alabanza, en esto hay que pensar. Piensa en lo que está bien en la iglesia. No piense en lo que está mal en la iglesia. Piense en lo que está bien. A ver, dígame, ¿qué está bien en la iglesia? Piénselo. Porque muchos de nosotros pensamos en lo que está mal. Llegamos y decimos, aquí falta un abanico, falta que el baño esté más arreglado, falta que... Y le encontramos muchos peros a la iglesia. Pero lo que está bien, ¿ya pensó en lo que está bien? Tenemos un lugar donde reunirnos. Tenemos los cultos que están programados en la semana. Tenemos los pastores que nos ministran, los líderes que están aquí, las personas que están en la música, en las danzas, en los diferentes ministerios con los niños. Tenemos un lugar donde podemos buscar a Dios. Hay cosas que están bien, pero nos enfocamos tanto en las cosas que están mal que no ponemos atención en lo que está bien. Y eso se llama, hermanos, si algo digno de alabanza es algo positivo y lo contrario es lo negativo. Entonces enfóquese en lo positivo, hermano, no en lo negativo. ¿Recuerda usted a Josué y a Caleb? Números capítulo 14 nos dice la Biblia que ellos fueron enviados junto con sus compañeros a espiar y recorrer la tierra. Y trajeron un reporte de lo que habían visto. Y para ellos la tierra era algo muy, muy hermoso, era una bendición. Había uvas, era una tierra que fluye leche y miel, dijeron. Pero para los demás había problemas y dificultades. Josué y Caleb dijeron, vamos a conquistar esta tierra porque es una tierra buena en gran manera. Y el resto dijeron, mejor vamos a buscar otro lugar porque esta tierra no tiene nada bueno. Pero Josué y Caleb estaban en lo cierto. Así debemos de pensar nosotros, hermanos, de una forma positiva en la obra de Dios. Y evitar caer en el pesimismo. Mira, hay veces que estamos en problemas y nos enfocamos en lo malo. Decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué me enfermé de esto? ¿Por qué tengo esto? ¿Y por qué el vecino, mira, está disfrutando de tantas cosas que él tiene? Pero es que tú no sabes realmente lo que está pasando a él. Tú tienes cosas buenas que Dios te ha dado. Tienes que aprender a ver lo bueno, piensa en algo digno de alabanza de lo que Dios te ha dado. A veces nos quejamos y decimos, es que gano muy poco, no me quieren aumentar, pero tal persona gana más. Sí, pero tienes un sueldo, tienes un salario, tienes un lugar donde estás trabajando, un ingreso, una bendición que Dios te va a dar a través de ese trabajo. Agradécele a Dios, y si Dios quiere, Él te va a dar otro, o te va a promover para que te suban de puesto. Pero dale gracias a Dios. No veas lo negativo, ve lo positivo. Debemos de evitar caer, hermano, en el pesimismo, porque nos vamos a hundir si nos mantenemos en el pesimismo. Así como las arenas movedizas, así te vas a sumir. Si sigues pensando en lo malo nada más. Tienes que pensar en lo bueno y en lo que Dios ha prometido para tu vida, en las promesas que Él tiene guardadas para ti, porque son reales. Ok, para terminar, hermano, lo último dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Pablo nos está diciendo, hermano, que todo lo que Él ha enseñado, todo lo que Él ha mostrado y lo que han visto en la vida de Él, esto hagamos. Y nos dice que alimentemos correctamente nuestra mente, porque nosotros alimentamos nuestro estómago, porque sabemos que es importante tener fuerzas y nutrir nuestro cuerpo, pero nuestra mente también es importante alimentarla con la palabra de Dios. No solamente con la televisión, hermano, la televisión no te va a dar alimento para tu alma. La televisión no te va a dar bendición de parte de Dios. Es la palabra del Señor la que te va a ayudar. No van a ser las series que ves, no van a ser las redes sociales. No, es la palabra de Dios. Y Pablo menciona algunas cosas. Dice, lo que aprendiste, oíste y viste.
Se nos ha enseñado la palabra de Dios, hermano. Se nos ha mostrado a través de milagros, de cosas que han sucedido. Y las hemos visto, inclusive muchos de los que están aquí son prueba de que Dios existe, de que Dios es real, de que Dios los ha sanado, de que Dios los ha levantado, Dios ha cambiado sus vidas. A nosotros, todos los que estamos aquí, Dios ha cambiado nuestra vida. Éramos diferentes antes de estar aquí. Y es lo que hemos visto y hemos aprendido y hemos oído. Así que debemos, hermano, alimentar nuestras mentes por medio de la palabra del Señor, a través de las enseñanzas que se nos han mostrado. Porque la mente, hermano, necesita ser nutrida de la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. Si dejamos de escuchar la palabra de Dios y de leerla, no la vamos a menospreciar, no la vamos a tener por algo importante. Por eso dice Pablo que tenemos que acercarnos a aprender lo que aprendimos y recibimos y oímos y vimos, que esto hagamos, que lo llevemos a la práctica. No solamente escucharlo y aprenderlo, sino aplicarlo a nuestra vida. Hacer es la palabra. Fíjese, hermano, si uno sabe hacer las cosas y no las hace, no sirve de nada saber. Tenemos que hacer para poderlo llevar a la práctica, para poder aplicar ese conocimiento que hemos aprendido. Dice en Juan 3:17: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Dios te bendice cuando obedeces los mandamientos de la palabra de Dios. Dios te bendice cuando obedeces la dirección del Espíritu Santo. A veces nos preguntamos, ¿por qué no he recibido estas bendiciones? Porque estamos secos, hermano, porque no hemos acercado nuestro corazón y nuestra mente a la palabra de Dios. La respuesta es, si haces lo que sabes, Dios va a obrar a través de ti, porque serás bendecido y serás bendición. El hecho de ser bendición a otras, ser bendecido y ser bendición, significa que estás haciendo lo que sabes, lo que has recibido de la palabra de Dios. Pero si no meditas, si no aprendes, pues no vas a saber qué hacer cuando venga alguna situación a tu vida. No vas a poder actuar para ayudar a alguien. No podrás ser de bendición ni podrás ser bendecido. Por eso es importante saber la palabra de Dios. Pero si la sabemos, hermano, vas a saber cómo actuar y también serás bendición con otras personas. Porque de nada sirve, hermano, ser como un archivo que tiene mucha información. ¿Qué prefieres tú? Mira, te la voy a poner así hablando como en computador, como, ¿cómo te diré? Como si estuvieras en sistemas. ¿Qué prefieres ser tú? ¿Un disco duro que tiene mucha información o una galería de fotos en donde se guardan todas las experiencias de la vida cristiana? Yo pienso que es mejor una galería de fotos, hermano, porque son todas las vivencias que se han llevado. Ahí el conocimiento de la palabra de Dios se ha llevado a la práctica, se ha llevado a hacer. Y un archivo, un disco duro que tiene mucha información, ahí está guardado, ni siquiera se usa. Es mejor tener fotografías. Usted tiene fotografías de los viajes, de las vacaciones cuando se va, cuando sale. ¿Verdad que recuerda esos momentos cuando las ve? Dice, sí me acuerdo cuando, mira, estaba más flaco. No, es que ayer era talla 28, ahorita ya soy 38. Estamos hablando de 10 tallas diferentes. Y cuando te pones a ver las fotos, dices, sí, qué padre esos tiempos. Así es en lo espiritual, hermano. El Señor quiere que llevamos nuestros conocimientos, lo que hemos aprendido, lo que hemos oído, recibido y hemos visto hacer de nuestros líderes, también lo hagamos y lo llevemos a la práctica y tengamos nuestra propia galería de fotos espiritual, donde estamos haciendo lo que hemos aprendido, lo que hemos entendido de parte de Dios. Vamos a orar, hermano. Yo te invito hoy que te pongas de